Soy Alejandro Lizano, estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy les voy a mostrar cómo centralizar la información proveniente de diferentes archivos hacia una base de datos relacional, utilizando el software Integration Services. Para esto, se creó la base de datos relacional, la cual se muestra en pantalla. Como se puede observar, las primeras tablas que se deben de ingresar son empresa, fabricante, procesador, dimensión, kiosco, banco, tipo pago y voucher. Entonces, para esto, en el flujo de control, tenemos que elegir la tarea flujo de datos. Una vez elegida, le damos doble clic. Ya dentro del flujo de datos, vamos a elegir origen de OLDB, porque necesitamos obtener la información de un archivo de Access. Aquí debemos de crear una nueva conexión. Yo la tengo creada. Y debemos de elegir Microsoft.jet como proveedor. Una vez hecha la conexión, debemos elegir la tabla de Access que nos interesa. En este caso es compra. Después nos vamos a columnas y aquí debemos de elegir las columnas que nos interesan. Después de haber hecho todo este procedimiento, damos clic en aceptar. También se utilizó la tarea de ordenar. Esta se utilizó porque nos interesa que los datos no sean repetidos para esa tabla. Entonces debemos darle clic a este checkbox. También se utilizó la conversión de datos, porque cuando se obtienen los datos de Access, los tipos de datos de varchar son Unicode. Y la tabla relacional tiene los datos de tipo varchar. Una vez hecho esto, se utilizó la tarea de destino de OLDB. En esta se realiza lo mismo, el origen de OLDB, una nueva conexión. Elegimos la tabla donde se ingresarán los datos y en asignaciones asignamos las columnas. No se elige, digamos, el ID empresa porque es nuestra llave primaria y es un identity, quiere decir que va a crecer en cada inserción. Entonces no se le inserta ningún dato. Para nuestras tablas, empresa, fabricante, procesador, dimensión y kiosco, se realizó el mismo procedimiento. Ahora para nuestra tabla banco, debemos obtener la información de archivos de Excel. Para esto, utilizamos el origen de Excel. El origen de Excel es lo mismo, tenemos que realizar una nueva conexión y le vamos a examinar y buscamos a nuestro archivo de Excel por el que vamos a obtener la información. Una vez hecho eso, debemos de elegir la hoja de Excel que necesitamos. Después nos vamos a columnas y aquí ya escogemos las columnas que nos interesan. Aquí se utilizó la tarea ordenar porque nuestra tarea mezclar necesita que los datos estén ordenados y deben estar ordenados con el mismo dato. Por ejemplo, aquí tenemos banco y banco.
y ambos orígenes de datos de Excel están ordenados por la columna banco. Cuando mezclamos, los datos ya salen ordenados. Quiere decir que para mezclar nuevamente no tenemos que ordenarlo otra vez. Se utilizó este último ordenar porque necesitamos quitar las filas duplicadas. Utilizamos la conversión de datos por la misma razón de las cadenas. Y también utilizamos destino LDB, que ya fue explicado anteriormente. Para la tabla voucher necesitamos obtener información de otra base de datos que ya está creada. Para esto realizamos una nueva conexión y nuestro proveedor debe ser SQLN CLI. Elegimos después la tabla, y las columnas necesarias. Después se realiza el mismo proceso de conversión y de destino. Como necesitamos que primero se creen todas estas tablas y después la tabla producto, porque esta tiene bastantes llaves foráneas de empresa, de dimensión de procesador, entonces necesitamos insertar otra nueva tarea de flujo de datos, pero tiene que ir después de haber insertado todas estas tablas. Entonces, nuestra tabla producto, realizamos el mismo procedimiento de origen de Access, los volvemos a ordenar, pero ahora los ordenamos porque tenemos otra nueva tarea que se llama combinación de mezcla. En esta combinación de mezcla también necesitamos que los datos estén ordenados por el mismo valor. Y aquí elegimos qué datos queremos que sean el resultado de esta combinación. Una vez hecho eso, vamos a aceptar. Realizamos el mismo procedimiento para obtener todas las llaves foráneas necesarias para nuestra tabla producto. Una vez obtenidas todas las llaves foráneas, una vez obtenidas todas las tablas foráneas, ya tenemos una tabla temporal con toda la información necesaria. Entonces realizamos la conversión de datos y la inserción a nuestro destino, que sería nuestra tabla producto. Una vez creado esto, debemos de realizar la inserción de detalle de asignación. Debe ser después de producto, ya que esta depende del producto. En detalle de asignación no se utilizó ninguna tarea nueva, por lo que este procedimiento es el mismo que ya se ha descrito anteriormente. En detalle de venta, debemos de obtener la información de los archivos de Excel, como ya se realizó anteriormente, y utilizar las tareas de mezcla. Pero aquí también necesitamos obtener las llaves foráneas necesarias para la inserción de la tabla venta. Para eso utilizamos la combinación de mezcla. Y una vez obtenida toda esa información, realizamos la conversión de datos para la inserción a nuestro destino de detalle de venta. Por último, el detalle de pago. Necesitamos también el origen de archivos de Excel.
Realizamos el mismo procedimiento de ordenar los datos, mezclarlos y con combinación de mezcla obtener todas las llaves foráneas. Para esto no es necesario una conversión de datos, porque ya solo necesitamos de fecha y monto, que son de tipo date y real, y los demás son tipo int, por lo que no hay ningún problema de tipo de dato. Por último, realizamos la inserción en nuestro destino de la tabla detalle pago. Por último, realizamos la inserción en nuestro destino detalle pago. Si realizamos la selección de los primeros 1000 datos de la tabla pago, podemos ver que están vacíos. Ahora vamos a correr nuestro proyecto de Integration Services. Como ya terminó el proceso, vamos a seleccionar nuevamente los primeros 1000. Como podemos ver, ya hay nuevos datos. Ahora, si nos vamos a cada flujo de datos, podemos ver cuántas filas fueron insertadas. Eso sería todo. Muchas gracias.